sus muy elogiosas palabras y comentarios acerca de México, que por supuesto apreciamos. Los saludo pues como director general de la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, y los saludo a todos ustedes, amigas y amigos. En esta ocasión me acompañan, además de los secretarios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y del director de la Oficina de Promoción de Inversiones Mexicanas, el embajador de México y 3 distinguidos gobernadores de 3 estados de la República Mexicana, de Tlaxcala, en el centro del país, de Tabasco, en el sureste de México, y de Baja California Sur, en el norte, en la península de Baja California, 3 estados muy distintos en su geografía y también muy distintos en su clima, en su conformación política incluso. Y bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de participar en esta charla. Primero quiero celebrar lo bien que van las relaciones económicas entre Alemania y México y lo mejor que pueden ir. Déjeme darle un dato que en los últimos años, sobre todo a partir del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, el intercambio comercial ha crecido notablemente, casi se ha duplicado, es decir, de 5.700 millones de euros en 2001 a casi 10.000 millones de euros en 2009. Y por el potencial de México, no solo como productor, sino como consumidor, esto tiene que ir mucho más arriba. Muchas empresas alemanas, como ustedes saben, se han establecido, y además se han establecido con éxito, hay que decirlo, en nuestro país. Siemens, Volkswagen, Daimler, Schaeffler y otras han confiado en México y están aprovechando sus ventajas competitivas. En los últimos 10 años, las empresas alemanas han realizado inversiones por más de 2.800 euros en nuestro país, y también a su vez hay empresas mexicanas que han hecho inversiones importantes en Alemania. Cemex, Grupo Alfa, Corporación EG, Grupo Bimbo, están invirtiendo también fuertemente en este país. Hay una serie de ventajas que tiene México. Desde que en 2007, en el libro Brick and Beyond, se estableció que México sería una de las 5 economías más grandes del mundo para el año 2050. Hay otros análisis de Goldman Sachs que lo ubican como la 7ª, otros como la 6ª, entre ellos el estudio de Pricewaterhouse, pero el hecho es que México va a ser una... China, Estados Unidos, India, Brasil, probablemente compartiendo lugares con Rusia, con Indonesia, con Brasil mismo. Y nuestro objetivo como gobierno es que nuestra economía sea competitiva, altamente competitiva y generadora de empleos. Y para ello sabemos que tenemos que convertir a México en uno de los mejores destinos de inversión en el mundo. Y tenemos con qué serlo y con qué hacerlo. Por ejemplo, tenemos una posición geográfica privilegiada. Como yo comentaba alguna vez aquí mismo, les decía yo a algunos estudiantes que había que ver con mucha claridad el mapa del mundo, un mapamundi, y si ellos observaban, México está en el centro del mundo, si les puedo decir. Es decir, somos la única nación emergente que tiene 3.000 kilómetros de frontera con la hoy todavía economía más grande del mundo, Estados Unidos. Somos el único país orgullosamente latinoamericano que además geográficamente pertenece a Norteamérica. Tenemos una raíz, yo diría una profunda raíz con el continente europeo, está en la sangre, en la cultura, en nuestras tradiciones, y a la vez, ahora que el mundo es global, por ejemplo, México fue en el siglo XVI el primero y durante mucho tiempo el único vínculo comercial con Asia-Pacífico. La nao de China, que salía del puerto de Acapulco y que iba hasta Filipinas, hasta Manila, fue el vínculo comercial entre Europa y Asia que tanto fue buscado y que incluso llevó al descubrimiento de América. Hoy México puede
volver a ser, y de hecho lo está haciendo, el eje estratégico, el engrane, que vincula a un mundo global como el que ahora tenemos, con frontera a Estados Unidos, con relaciones fuertes con América Latina. Muchas empresas están estableciendo en México su cuartel general para abordar el mercado latinoamericano, con 11,000 kilómetros de litorales que lo comunican directamente con Europa o con Asia, con acceso directo, y esto no es solo geográfico, sino comercial. La red de tratados de libre comercio de México, que es una de las economías más abiertas del mundo ya, nos permite tener acceso a más de 1,000 millones de consumidores sin aranceles. Y de hecho, en mi gobierno hemos reducido los aranceles de 12% en promedio a 5% en promedio. Eso ha hecho que la economía mexicana resulte una de las economías más competitivas, sobre todo en manufacturas a nivel global. Hay varios estudios, por ejemplo, que señalan que México está ganando competitividad. Por ejemplo, en el estudio del Banco Mundial, que es muy recurrido, el informe Doing Business, México ya ofrece mejores condiciones que competidores como China, Brasil e India, en lo que se refiere a apertura de negocios, al número de trámites y aduanas. En materia de propiedad intelectual, el índice Taylor-Vessing, México supera a China, India y Brasil y otros países emergentes. Y en términos de costos y capacidades de innovación, un estudio de la consultoría AlixPartners concluye que México ofrece el menor costo para exportar productos a Estados Unidos comparado con otras 10 economías emergentes. De hecho, nosotros hemos medido y un refrigerador, incluso producido en China, colocado en el mercado de Estados Unidos, es casi un 10% más costoso que un refrigerador producido en México ahora, por muchas razones, por tipo de cambio, costos de transporte, e incluso por los cambios laborales que se están registrando en la propia China. De hecho, no solo son los estudios, sino los hechos. El primer trimestre de este año es el tercer trimestre consecutivo en que los productos mexicanos ganan porción de mercado en las importaciones de Estados Unidos, es decir, el market share de las importaciones americanas del mundo está creciendo en favor de México, incluso frente a productos indios, chinos y brasileños. Por otra parte, amigos, otra ventaja que tenemos es nuestra población. México es una población joven. Eso nos da un enorme bono demográfico, porque de aquí al año 2030, la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, va a ser mayor que la población dependiente en México. Algo que no ocurre ya en muchas economías desarrolladas o en Europa o en Estados Unidos, pero en México sí está ocurriendo. Tenemos una población joven, muy trabajadora, 27 años de edad en promedio, y como dijo Bruno Ferrari, se están graduando en México 85,000 ingenieros cada año, cada vez mejor preparados, cada vez mejor capacitados. Por otra parte, nuestra economía ha sabido no solo adaptarse a los problemas, sino superarlos. Hace rato se mencionaba aquí que la experiencia del señor Vance Leven cuando fue a México, pues México estaba enfrentando el problema de la influenza. Efectivamente, fue un golpe duro para nuestra sociedad, pero como él dijo, en México hubo el carácter, la disciplina de los mexicanos y también la determinación del gobierno suficiente, no solo para enfrentar y superar el problema, sino porque fuimos totalmente transparentes con el mundo desde el primer día de la influenza, es decir, el día en que los laboratorios canadienses nos confirmaron de la existencia de un nuevo virus, mortal incluso, que se había sido detectado en pacientes mexicanos, ya también se supo que había sido detectado meses antes en pacientes americanos. Desde ese día, 4 horas después, habíamos tomado la decisión de cerrar las escuelas de la Ciudad de México y de tomar una serie de medidas preventivas en el caso de la influenza. Eso permitió al mundo adaptarse más rápidamente a enfrentar este virus
permitió además anticiparse a los tratamientos, a las medidas preventivas e incluso al desarrollo de la vacuna. Yo puedo decirles, amigos, que el año pasado no solo enfrentamos una crisis en materia de salud como esta y la superamos, sino enfrentamos no 4, sino 5 jinetes del apocalipsis el mismo año. Y esos jinetes fueron, uno, bueno, el propio virus de la influenza. No siempre ocurre que en tu país estalle, en la ciudad más grande, no solo de México, sino del mundo, un virus como este, nuevo, desconocido, y lo superamos. Tuvimos la crisis económica misma, la crisis económica mundial. La economía de México estaba muy cerca del epicentro, muy cerca del ojo del huracán, Estados Unidos. Caímos 6,5%, incluso hace un año la tasa de caída en México era más de 10% anual. Sin embargo, hoy estamos superando. Tuvimos obviamente la crisis derivada de la violencia que los grupos de crimen organizado desarrollan unos frente a otros fundamentalmente y que afecta a algunas zonas del país, pero los hemos enfrentado también con determinación. Tuvimos también la peor sequía, la segunda sequía peor en casi 70 años. Y quinto, la mayor caída en la producción de petróleo en México en toda la historia. Y sin embargo, amigas y amigos, de los 5 problemas estamos saliendo y estamos saliendo con determinación. Hoy, por ejemplo, se ha superado claramente la pandemia de la influenza. Tenemos ya más de 30 millones de vacunas aplicadas en México o aplicándose en México. Tenemos ya la capacidad hospitalaria para enfrentar cualquier contingencia de este tipo. Déjenme decirles que en los 3 años de mi gobierno hemos construido o remodelado 1,500 hospitales en el país, o clínicas. Esto quiere decir más de una diaria, o si ustedes quieren, 10 cada semana. En materia económica, hoy nuestra economía está creciendo a tasas del 4,2%, que es el pronóstico para este año en México, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no solo eso, sino que se está generando empleo. Están por confirmarme, pero estamos esperando que el dato de empleo para hasta el mes de abril en México, los 4 primeros meses, fue de 380,000 nuevos empleos formales en términos netos en la economía mexicana, que es el mayor crecimiento de empleo en 10 años para un cuatrimestre. Hemos resuelto también el problema de provisión de agua potable para la población, no obstante el grave riesgo que se tuvo sobre todo en la Ciudad de México, y hemos estabilizado ya la producción petrolera en México en 2,600,000 barriles. En fin, amigas y amigos, estamos superando las crisis. Ahora que se comentaba el problema que está asolando a Europa, la crisis griega, déjenme decirles una anécdota. Cuando estuvimos en la reunión del G20, yo comentaba con el secretario de Hacienda en México, cuando escuchábamos todos los discursos del G20 diciendo que no era tiempo de frenar, sino que había que seguir las políticas contracíclicas, esto todavía en octubre del año pasado, comentaba con el secretario de Hacienda de México que nuestra tesis era que más bien había que diseñar cuanto antes las estrategias de salida de la crisis, es decir, ya moderar las políticas anticíclicas y empezar a recuperar el equilibrio en finanzas públicas. Y comentábamos con él que en el caso de México, por la caída en la producción petrolera, no solo era la mejor alternativa, sino la única alternativa. O ajustábamos las finanzas públicas, o México iba a entrar en un riesgo de erosión, en un declive precisamente de crisis financiera, porque sería incontrolable el déficit público. Entonces, a un costo ciertamente político muy alto, pero que había que tomar esas medidas, tomamos medidas para cerrar el déficit fiscal. Por ejemplo, en materia de gasto, desde 1964 la ley preveía que solo debiera haber una compañía pública de electricidad. La otra compañía, por ejemplo, se había decretado que se liquidaría, desde 1964 preveía eso la ley. Por los costos políticos que eso implicaba, pues esta decisión fue pospuesta durante casi 40 años hasta hacerse realmente ingobernable. Tomamos la decisión de liquidar esa empresa pública, una decisión muy importante, pero hoy opera la provisión del suministro eléctrico con mayor eficiencia y la
esta decisión ha mejorado notablemente la provisión del servicio eléctrico. La empresa fusionante, o más bien la empresa prevaleciente, la Comisión Federal de Electricidad, está proveyendo más de 400,000 nuevos servicios en este año en esa zona, y eso está dinamizando la economía. Y por el lado de los ingresos también, pues subimos la recolección de impuestos, que es muy difícil, políticamente muy costoso, pero había que hacerlo. Y hoy, amigas y amigos, México se salió de la ruta de deterioro que ya estamos observando en economías desarrolladas. Hoy la paradoja es que México sí podría cumplir algunos de los requisitos más severos que se les exige a los países de Europa por pertenecer a la Unión Europea. Nuestro déficit público es del 1% del PIB. Si se suman los requerimientos financieros del sector público es del 2,5% más o menos. Tenemos una inflación que incluso en abril ya empezó a ser negativa, a pesar de que se ajustaron los precios por el cambio fiscal. Y tenemos una tasa de riesgo país que está bajando día con día. De manera tal, amigas y amigos, que México está fuerte, está firme, está convirtiéndose en un excelente lugar para inversión y está convertido en una de las economías pues, más competitivas, particularmente en la producción de manufacturas. Estamos trabajando fuerte para mejorar la infraestructura, la educación, la competitividad, la salud y desde luego con un compromiso muy firme con el Estado de Derecho, porque queremos hacer de México un país seguro, no solo para las familias mexicanas, sino también para quienes nos distinguen con su visita o con su inversión. Señor Badleven, es lo que yo quisiera comentar. Les agradezco mucho su presencia esta tarde y bueno, si ustedes gustan en el curso de los alimentos, podremos platicar de los temas que ustedes deseen. Muchísimas gracias por su atención.